SNIP 155222. Finalmente, señor presidente, en el presupuesto sustentado por varias instituciones, quiero referirme que se debe implementar un artículo en el que exonere al Consejo Nacional de la Magistratura de las restricciones establecidas en los artículos 6 y numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013. Habida cuenta que esta entidad, señor presidente, tiene que nombrar jueces y fiscales para la implementación del Código Procesal Penal, especialmente en Lima, el Código Procesal Laboral, para que pueda implementarse en su oportunidad cuando este Congreso pueda aprobar la ley que autorice a los jueces y fiscales contralores. Lo que quiere decir que esta institución tiene que contratar personal altamente calificado para seleccionar y evaluar lo requerido por el Poder Judicial y el Ministerio Público, siendo cada vez en mayor número las necesidades de las instituciones antes mencionadas y, lógicamente, que tienen que estar acorde a la modernidad y a la implementación que se necesita. Señor presidente, finalmente quiero manifestar que hay muchos problemas sociales en el país. Precisamente hay instituciones y sectores que solicitan el aumento de sus saberes. Una de ellas es el Poder Judicial y tenemos conocimiento que habría consensuado técnicamente el Poder Judicial con el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo pido a través de la Comisión de Presupuesto se pueda respetar esos acuerdos, esos consensuados, de manera tal que se pueda solucionar por lo menos entidad por entidad a través del tiempo. Habrá el presupuesto para poder atender a las diferentes entidades respecto de lo que son haberes y sueldos. Le agradezco, presidente, y estoy haciendo llegar estas proposiciones a través suyo al presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, congresista Javier Velázquez Quesquén. Presidente, y saludo al primer ministro y a todos los ministros. En primer lugar, yo creo que es muy importante que hoy día se haya puesto de relieve que el presupuesto para el próximo año tiene un incremento de un poquito más del 13%. Pero revisando las cifras, me parece que hay que poner mucha cautela. Muchos de estos incrementos presupuestales para los sectores está yendo para gasto corriente. Hay que ponerle más fuerza al tema de la infraestructura. Esa fue una de las variantes que se utilizaron en la estrategia contracíclica para enfrentar los efectos de la crisis financiera internacional. El ministro de Economía y el primer ministro han presentado un esquema conservador del contexto internacional. Nuestra economía está íntimamente vinculada a esos entornos cambiantes. Por eso creo que, y me preocupa, de que parte de este porcentaje de incremento del presupuesto esté yendo a gasto corriente y no para los temas y para los proyectos de inversión. Y además, cuando se anuncia que hay una gran parte del presupuesto de los sectores que no se van a poder ejecutar. En segundo lugar, acompañamos la propuesta del gobierno, especialmente el primer ministro, que ha planteado que el día 9 de diciembre creo que van a hacer una marcha en rechazo a la corrupción. La corrupción y la seguridad son hoy día los problemas que están afligiendo a la sociedad peruana. Si ese es el propósito y esa es la voluntad política, lo que hay que llevar este propósito, esta voluntad política a la práctica es dándole a las instituciones tutelares las herramientas para que puedan hacer mejor el trabajo de lucha contra la corrupción. Y en ese sentido, en primer lugar, quiero plantear, señor presidente, a través de usted, al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Economía, para que las propuestas hechas por la Contraloría, para poder seguir ampliando su cobertura de intervención en todas las instancias del gobierno nacional, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, para que las oficinas de control institucional dependan funcional y presupuestalmente de la Contraloría, vayan progresivamente incorporándose al marco institucional. Y segundo, hay algo importante. Hemos dado una ley en virtud del cual estos funcionarios de las oficinas de control interno de los
de las instituciones hoy día dependen de la Contraloría, pero los alcaldes y los presidentes regionales no les dan oficina, no les dan la infraestructura necesaria para que puedan desarrollar sus funciones. Por eso es que hay que poner una norma en el presupuesto para que estas obligaciones de las entidades públicas controladas puedan ser una obligación que venga por mandato de la ley. Y tercero, una preocupación. Hace varias semanas atrás vino el ministro de Energía a plantearnos la construcción de un gasoducto alterno donde iba a haber una intervención del Estado. Nosotros expresamos una preocupación porque la pregunta que hicimos era ¿cómo? Si nos están viniendo en sesión reservada a decir que Sendero Luminoso, que el grupo de Gabriel tiene controladas algunas zonas del área de influencia del proyecto, ¿cómo es que nosotros como Estado vamos a poner capital de riesgo y no estimular que la inversión privada haga esos desarrollos de esos proyectos? Se nos ofreció que se nos iba a traer la información y por eso es que a través del Ministerio de Energía y a través del Ministerio de Economía hemos pedido que se nos dé la información, porque la respuesta que queremos saber es cómo el Estado se va a embarcar a través de Petroperú con una transferencia de una importante cantidad de recursos para hacer un ducto en una zona donde nosotros mismos hemos reconocido que Sendero Luminoso y el terrorismo tiene un control. De tal manera que esa es una preocupación, señor presidente, y creo que las cifras y los argumentos técnicos que nos dé el gabinete nos convencerán que es todo lo contrario. Y tercero, señor presidente, con relación a Lambayeque, y tiene que ver con los departamentos del norte. No veo en el presupuesto una asignación sustantiva para prevenir los efectos de un eventual niño. No esperemos actuar sobre hechos consumados. Y en ese sentido, si bien es cierto, el ministro me ha explicado que el presupuesto se presentó en julio, pero es evidente que no solamente en el fondo de contingencia, sino en el sector correspondiente tiene que haber una partida para realizar los trabajos de prevención que permitan mitigar cualquier posibilidad de daño que puede ser controlado. En ese sentido, dejo esta reflexión al gabinete y por último, señor presidente, afirmando de que el compromiso del país es que hay que seguir estimulando el crecimiento de la economía. La única posibilidad... Dele tiempo para concluir. Única posibilidad de legitimar este modelo, que es el que está generando prosperidad y bienestar a todos los peruanos, es trasladando los beneficios del crecimiento de la economía para que estos caminen y transiten por la avenida del desarrollo. Y eso pasa por ser más activos en lo que es invertir en infraestructura. Está muy bien los programas sociales, está muy bien que hoy día hayan altos funcionarios que tengan buenas remuneraciones. Me parecería también bien y equitativo, justo y equitativo, que también a los trabajadores de las Fuerzas Armadas, a los trabajadores civiles, a los trabajadores del Poder Judicial, a los profesores, se les pueda pagar las obligaciones que todavía hay pendiente con ello. Pero no hay que perder el norte en ponerle mucho énfasis a la infraestructura. Presidente, mi colega Martín Belaúnde me pide una interrupción y la segunda me lo pide la congresista Julio Tevez y Marisol Espinosa. Si yo estuviera en su sitio, yo le diera la interrupción a los tres. Igual yo presente. El señor congresista, perdón. Congresista Belaúnde. Gracias, presidente. Voy a formular una pregunta muy breve al señor ministro de Economía y Finanzas. El día de hoy ha aparecido publicado en El Peruano una resolución de fecha 27 de noviembre firmada por el presidente de la Corte Suprema, en cuyo artículo segundo lo requiere al ministro de Economía y Finanzas para que proceda a asignar y transferir los recursos adicionales del Tesoro Público para el cumplimiento efectivo de determinadas escalas remunerativas de los señores magistrados del Poder Judicial. Entiendo que en lo que respecta al presente año esas cantidades no están presupuestadas. Sería interesante que el señor ministro de Economía y Finanzas pueda ilustrar al Congreso cómo va a darle cumplimiento o no a ese requerimiento. Creo yo que es importante eso.
para ilustración nuestra. Muchas gracias. Muy bien, el congresista Tevez. Gracias, señor presidente. Gracias a mi colega Javier Velázquez. No, solamente recordar que no solo son los programas sociales, señor presidente. Lo que aquí se trata es de impulsar con tareas concretas. Caso del Cusco, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Chincheros. Tenemos un proyecto ya viabilizado, el Hospital Antonio Lorena. Y otro tema importante, la masificación del gas, Javier, que es tan importante que el gas natural virtual, pues finalmente llegue al Cusco y llegue a todas las regiones del sur. Ningún gobierno dio atención al sur. La respuesta del sur fue precisamente el ganar y el que el presidente Ollanta sea en este momento presidente de la República. En ese sentido es importante reconocer también el proyecto del gasoducto surandino. Nadie puede decir que uno va a irrumpir lo otro. Son acciones complementarias que finalmente va a haber un gasoducto surandino, va a haber la masificación del gas y finalmente es un proyecto que el sur, así como la costa ha sido atendido, el sur también va a ser atendido y con este gobierno. Muchas gracias. Nada más, señor presidente. Muy bien, por excepción, congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Javier. Señor presidente, la preocupación por el tema Puyango-Tumbes es uno de los temas pendientes también y solicitar que se pueda incluir en el presupuesto de inversión pública el tema de la irrigación de la margen derecha del río Tumbes. En la misma línea, el mejoramiento del canal de riego del padre del distrito Mochumí, provincia de Lambayeque, también de San José del distrito de Lambayeque. Y la preocupación, señor presidente, respaldando el pedido del congresista Santiago Gastañudí, de los 163 gobiernos locales que están preocupados por el tema del mantenimiento vial rutinario para el año 2013. Estas son algunas de las preocupaciones, señor presidente, que están vinculadas a infraestructura, tanto de riego como de canales y de caminos, que son fundamentales para el desarrollo de los pueblos del interior del país. Muchas gracias, Javier. Muy bien. Concluya, congresista. De generar conflictos. Si quieren quitar las plaquitas para tener la paternidad de las obras que nosotros dejamos iniciadas, muy bien, cambien las placas. Pero lo importante es que hagan el aeropuerto de Chincheros, que lo dejamos casi iniciado, que hagan más que Siguas 2. El gasoducto del sur, que el presidente Humala ha ido y ha puesto la primera piedra, y ahora no hay gasoducto del sur. Entonces, yo creo que lo bien que le puede hacer al país y lo responsable es que le demos continuidad a todo lo bueno que se ha hecho. Y hay algunos por ahí que dicen, hay que acabar con el decreto de urgencia 04/2009 de los colegios emblemáticos, cuando he visto como 9 parlamentarios de Gana Perú que están pidiendo que en sus regiones se hagan los colegios emblemáticos. Me pide una interrupción el congresista Freddy Otárola. Ya no hay... Concluya, congresista. Concluya, congresista. Ha sido un lapsus. Concluya. Presidente, si considero que es ofensiva... Concluya, por favor. Si el congresista Otárola considera que es ofensiva, retiro, la verdad, fue un lapsus. Concluya, congresista Velázquez. Presidente, solamente eso, exhortar. Creo que no hay necesidad de ser economista para saber que en los buenos momentos no hay que cargarnos de sobreoptimismo. Gasto corriente. Lo que necesitamos es, señor, cubrir el gran déficit de infraestructura que hay en el país. Y los proyectos más importantes me parece que están siendo impulsados lentamente. La exhortación al gobierno para que se entienda que es momento de seguir consolidando las reformas más importantes que se van haciendo en el país y que al 2021, cuando celebremos el bicentenario, podamos entregar un país en mejores condiciones que como nosotros lo dejamos. Gracias, presidente. Muy bien. Congresista Rosa Mavila. Me pide una interrupción el congresista Mesías, estaba por ahí, me pidió. ¿No? Me pide una interrupción el congresista Otárola, señor, con su venia. Por haber sido aludido y interrumpido el congresista, iniciado por el congresista Otárola. Gracias. El congresista Javier Velázquez Quesquén tiene 30 años en el Congreso y no se acuerda de mi nombre, está con Alzheimer político, a pesar que nos conocemos hace 20 años. ¿No? Pero también me estoy confundiendo, no sé si es Javier o Agustín, ¿no? Pero en todo caso, lo único que quiero decirle es que este es el gobierno de la inclusión social y que esas posiciones neoliberales talibanes que solo buscan Estado policía y Estado militar no van a pasar. Este es un Estado que se compromete con la inclusión social y a eso vamos a apostar. Gracias, presidente. Congresista Mavila. Me pide por su intermedio también una interrupción el congresista Rimarachín. Congresista Rimarachín, tiene la interrupción. Gracias, presidente.
Tres propuestas de disposiciones complementarias. 1. Dispóngase la elaboración de los estudios de preinversión correspondientes al proyecto de inversión pública construcción de la represa Pisit Santa Cruz Cajamarca con el código de SNIP 180.842 durante el año fiscal con cargo a los recursos y mayores ingresos que se autoricen al Ministerio de Agricultura. 2. Exonerar al Consejo Nacional de la Magistratura de las prohibiciones establecidas en los artículos 6 y numeral 8.1 de los artículos 8 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 por estar en una etapa de nombramiento de jueces y contratación de personal. Y 3. Autorícese a la Defensoría del Pueblo para la actualización de su escala remunerativa con cargo a su presupuesto institucional sin que comprometa recursos adicionales del Tesoro Público. Espero ser atendido, presidente, por ser de interés nacional estas tres propuestas. Muchas gracias. Bien, congresista Mavila. Señor presidente, colegas, a lo largo del día en el debate del presupuesto se ha intentado hacer consenso en el sentido de que el presupuesto del 2003 prioriza el financiamiento de los programas sociales. Yo honestamente, colegas, no quiero ser mezquina y no quiero desconocer que hay un incremento en relación a algunos gastos sociales respecto del pasado año. Pero no podría decir, colegas, que los gastos sociales son la prioridad del presupuesto nacional. Y a las pruebas me remito. Los gastos estructurales en educación y salud, si bien se han incrementado, si sumamos salud de este año, 9.994 millones, educación 16.712 millones y los programas sociales emblemáticos del gobierno estaban planteados en 3.860 soles, aunque la ministra de Inclusión Social nos ha señalado que en la PIA va a trabajar con un presupuesto de 2.884 millones. Eso sumado, colegas, significa un monto de 20.496 millones. Y la totalidad del presupuesto público para el 2013 es del orden de 108.419 millones. Ergo, los programas de emergencia emblemáticos del gobierno, más los programas fundamentales sociales, educación y salud, sumados, no llegan a constituir sino el 5% del presupuesto para el 2013. Y entonces avanzamos ancho, pero todavía nos falta mucho camino para llegar a la posada de Dulcinea. Eso en primer lugar. En segundo lugar, señor, quiero referir aquí que en materia de gastos fundamentales, como el gasto de salud, yo creo, señor, que si miramos competitivamente el gasto de salud, en concreto el 1.7% del Producto Bruto Interno, en comparación con cifras de países latinoamericanos, Brasil 4.7, Uruguay 3.8, Chile 2.9, México 2.8, definitivamente 1.7 frente al 2.15 de Paraguay, no llegamos, ni siquiera superamos el monto, la base de cálculo de 2% orientados a los gastos de salud. ¿Y cómo se comen estos números en la práctica? Varios congresistas han planteado la petición de recursos para servicios de salud para hospitales. Cuando hicimos la campaña electoral con Ollanta Tazo, ofreció la construcción de un hospital en cada distrito del país. Luego se corrigió esto porque se veía que no había capacidad real de gasto presupuestal sobre la materia. Eso está bien, colegas, para no hacer populismo, pero hay gastos que evidentemente son necesarios en función del porcentaje de la población. En el caso de Lima, por ejemplo, y le pregunté a la ministra de Salud, el tema de la unidad ejecutora de gasto para Huaycán es una necesidad insostenible, colega. Hay 35 unidades ejecutoras de gasto del pliego 011 del Ministerio de Salud, y desde el ministro Tejada estaba programado como posibilidad que el hospital de Huaycán sea una unidad ejecutora de gasto. La ministra nos ha referido, sí va a ser unidad ejecutora, pero en realidad no basta solo avanzar en el tema burocrático, porque se trata
de que se levante la declaración de emergencia y haya recursos reales, logística, recursos humanos, para destinarla, señor, a servicio de salud, a un porcentaje trascendente de la población referencial de atención especializada en Huaycán. El 2011 ha sido de 189.800.